Hola a todos, a todas, bienvenidos a esta entrevista muy especial. Hoy tenemos el honor de conversar con una mamá extraordinaria que nos compartirá su experiencia personal y consejos sobre un tema que es clave para muchas familias que tienen hijos dentro del espectro autista. Y me estoy refiriendo a los problemas del sueño. Sabemos que el sueño es esencial para el bienestar de cualquier niño y que en los casos de los niños con TEA, las dificultades para dormir pueden ser aún más desafiantes tanto para ellos como para sus familias. Nuestra invitada de hoy, además de ser mamá de una niña dentro del espectro, ha encontrado maneras de enfrentar y abordar estos desafíos y está aquí para compartir su historia, su aprendizaje y sus herramientas con todos nosotros. Así es que para mí es un gran gusto darte la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, Francis. Gracias a ti, Maricruz, por invitarme. Oye, pues bueno, mira, para empezar a estar un poco en contexto, a mí me gustaría que nos compartieras un poco cómo fue tu experiencia identificando estas señales de las señales incipientes o no incipientes de los desafíos en cuanto a en cuanto a la dinámica del sueño o a la higiene del sueño en tu hijita. Ok, bueno, hola a todos. Yo soy Franci, tengo una niña, actualmente de 5 años, pero como muchos de los que verán este video, comencé cuando Maca tenía más o menos año y medio, 2 años, ¿no? Cuando ella perdió habilidades, ¿no? Dejó de hacer lo que se venía desarrollando que se considera, ¿no? Un desarrollo neurotípico. Y entre algunas de las cosas que perdió fue la capacidad de dormir, ¿no? Maca no dormía, le costaba muchísimo dormir. Llegamos a un punto en que dormía 4 horas, se dormía teniendo 2 años de 9 a 12, 1 de la mañana quizás, y despertábamos y de ahí no nos volvíamos a dormir hasta que llegara el día siguiente, ¿no? Con lo cual todo el horario de la casa era trastocado porque no dormíamos de 1 de la mañana en adelante al infinito, o sea, podía ser 8, 9, 10 de la mañana. eh, no podía ir al nido, ¿no? Porque lógicamente no había dormido y se quedaba a dormir en clases, ¿no? Y bueno, empezamos a buscar, ¿no? Cómo ayudarla y en realidad probamos de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. O sea, algunas psicólogas nos dio pautas para la higiene del sueño y nos hablaba de apaguen las luces 7 de la noche, háganle hacer ejercicio en el día, denle un baño de agua tibia con manzanilla. También probamos aceites esenciales, ¿qué más? Melatonina usamos incluso. También fuimos por cannabis, ¿no? Probamos todo lo que nos dijeron profesionales y gente de buen corazón, pero nada parecía funcionar con mi hija, ¿no? Y entonces pasamos en realidad varios meses así sin dormir hasta que, bueno, en la desesperación de no poder dormir, decidí registrar todo lo que estuviera vinculado a una mejora o a un empeoramiento de su sueño, ¿no? Entonces, si había un día que me dormía un par de horitas más, ya no eran 3 o 4, sino 5 o 6, yo lo anotaba, ¿no? Si había un día en que ya no me dormía ni 4 horas, sino que me dormía 2 horas, yo lo anotaba. Y ahí es que empiezo a notar patrones, ¿no? Patrones en común que son los que, pues luego yo me centro en tratar de descifrar, ¿no? Claro. Oye, y en cuanto a esto, por ejemplo, en cuanto a los problemas del sueño en específico, ha sido que ella a lo largo del tiempo enfrentó distintos tipos de problemas, por ejemplo, insomnio o despertares nocturnos, o siempre fue lineal. Si esas dificultades han variado con el tiempo o se ha mantenido hasta ahora, si, cómo se desenvuelve eso en el tiempo? En realidad, al principio, pues como todo niño pequeño, lograba, como te digo, dormir con regularidad, las horas, todo iba con regularidad, ¿no? Hasta que hay
hay esta interrupción, ¿no? En el desarrollo neurotípico y luego lo que vemos es que ella dormía, pero dormía hasta la 1 de la mañana, ¿no? Y entonces esa era la hora, entre 1 y 2 siempre acabamos despertando, ¿no? Hasta el día siguiente, ¿no? Eso pasó durante más o menos, yo creo que un par de años, fueron 2 años así, hasta que, bueno, comenzamos todo el tratamiento con Mar Alonso, microbiota, se hicieron muchísimos cambios para ayudar a esta microbiota a mejorar. Y en la medida que el tratamiento ha ido avanzando, porque todavía no acabamos de arreglar totalmente la microbiota, pero sí ha mejorado muchísimo del punto en el que partimos, pues ya al día de hoy mi hija duerme muy bien, ¿no? Se acuesta a las 9 de la noche y no levanta hasta las 7, 7:30 de la mañana. Entonces, ahora pues ya ella tiene 5 años y estamos bastante bien con ese tema, ¿no? Yo creo que se me despertará una vez cada 2 o 3 meses, pero hubieron muchas cosas que hacer en ese camino entre me despierto a la 1 de la mañana y me acuesto a las 9, 10 de la mañana y al día de hoy que duerme y despierta en horas pues razonables, ¿no? Oye, Francis, y cuando nos comentabas que buscaste patrones, ¿qué patrones o factores desencadenantes tú notaste que influían en las dificultades de ella para dormir? Bueno, el primero empecé a notar que cuando tenía estreñimiento, porque para esa época ella también sufría de estreñimiento, pero una cosa es estar, o sea, estreñido quizás 1 o 2 días y otra cosa es 5 o 6 días, que también me pasaba con la niña, por más que metía 5 laxantes a la vez. O sea, iba donde un gastro era un laxante, iba donde otro laxante, y como con ella no funcionaba nada, yo probaba todos juntos y no pasaba nada. Entonces veía que en los periodos más críticos de estreñimiento ya el sueño era destrozado total, ¿no? Entonces yo entendí intuitivamente en ese tiempo, porque no, en ese momento yo no sabía todo lo que hoy día sé, que había una relación muy estrecha entre todo el tema de alimentación, sistema digestivo, sueño, ¿no? Porque yo decía que no puede ser que cuando el día que de milagro no esté estreñida, puede dormir bien, ¿no? Y cuanto más estreñida está, menos me duerme. Entonces ahí hay un vínculo, aunque nadie me revalidaba mis teorías en ese momento, ¿no? Fue el comar y bueno, todo el tema de microbiota con lo que yo vine a entender lo que me estaba pasando, ¿no? Eso era por un lado, ¿no? El hecho de que el otro patrón que era constante era que siempre se despertaba entre la 1 y las 2 de la mañana, pero era una cosa que todos los días, ¿no? Entonces yo decía, no puede ser que todos los días estoy sentada en medio de mi sala a la misma hora mirando el mismo reloj. Casi era, o sea, la diferencia era de minutos entre que despertaba, ¿no? Entonces era una cosa muy marcada. Yo no creo en las casualidades y algo tenía que haber detrás, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Luego, ya estudiando medicina china, me di cuenta que, claro, que había una respuesta a eso, ¿no? Y el tercer patrón era que en los periodos de luna llena, pues yo la veía, ya no solo era que el sueño era malo, es que estaba de un humor terrible, ¿no? O sea, renegando, fastidiadísima. O sea, tras que no dormía ya era irritable más allá de lo normal, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Algo pasa cuando la luna está llena porque mi hija está histérica y yo no sé qué es, decía, ¿no? Entonces, esos fueron como tres patrones muy marcados, bueno, y que en el tiempo se han ido respondiendo, ¿no? Y que gracias a Dios ya están solucionados. Claro, qué importante, porque seguramente habrá familias que tal vez coinciden con esos tres patrones, igual que tú, pero habrá quien tenga nada más uno identificado. Entonces, eso me parece súper importante para que cada quien vaya haciendo su propia exploración, ¿no? Y buscar justo eso, qué es lo que agudiza o exacerba estos episodios de dificultades para dormir de sus niños. Oye, y nos comentas que tuviste apoyo de parte de distintos profesionales que te daban consejos, estrategias para poder ayudarla a dormir mejor. De las cosas que tú recuerdas que te compartieron antes de haber llegado a Mar, ¿hay algunas estrategias o rutinas que funcionaran de todo lo que te dieron? ¿Algo que te haya funcionado con ella?
es que si funcionaba, por ejemplo, bañar a un niño con agua tibia, arroparlo luego, ciertamente relaja, ¿ya? Y es que yo creo que estas medidas pueden funcionar, pero era muy aleatoriamente, ¿no? O sea, en el tiempo no se sostienen. Quizás me dormía los 2 primeros días que la bañaba en agua tibia, después el resto de días no dormía, no volvía a dormir, ¿no? Entonces, por eso es que íbamos cambiando, ¿no? Una medida tras otra, ¿no? Eh, pero nada se sostenía en el tiempo. La melatonina también, creo que me funcionó un mes. Y después del mes, de nuevo volvimos a lo mismo, ¿no? Y es que, claro, con la intoxicación que traía, no había nada que pudiera, pues, sostener en el tiempo ese sueño, ¿no? Claro, cuéntanos un poquito, Francis, acerca de eso. ¿Qué tiene que ver la intoxicación con las dificultades que los niños enfrentan para poder conciliar el sueño? Bueno, nosotros sabemos que tenemos microbiota, ¿no? Este ecosistema compuesto por bacterias, por hongos, por virus, por parásitos, pero mucha gente cree que las bacterias están ahí porque sí, ¿no? No se va más al fondo de todos los metabolitos, la producción que pueden tener estas bacterias. Entonces, así como las bacterias buenas, entre comillas, tienen una función, producen metabolitos antiinflamatorios, las bacterias proteolíticas, ¿no? Que en una pequeña proporción también tienen su función, cuando están sobrecrecidas, también van a producir una serie de sustancias tóxicas, ¿no? Y esta producción de sustancias tóxicas no se queda en el intestino, ¿no? Acá viajando vía sangre por todo el cuerpo, generando neuroinflamación, dañando ese hígado, ¿no? Porque al final, y bueno, y esto amarra con el tema de la medicina china, ¿no? El hígado es un órgano básico detoxificador y entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo tanta carga tóxica, sea por lo que como, sea porque interiormente mis bacterias proteolíticas están produciendo amonio, indol, escatol, un montón de sustancias tóxicas que mi hígado, como si fuera el Atlas, ¿no? Del mundo, está sosteniendo esos tóxicos y ya no puede más. ¿No? ¿Qué cosa pasa cuando ya ese hígado no puede más, ¿no? Y es que no puede cumplir con la función, ¿no? No puede hacer esa detoxificación como debería ser y por ende tampoco se puede sostener el sueño, ¿no? Porque al final en el sueño también hay procesos de limpieza, ¿no? O sea, ahora está el tema del sistema linfático, cómo se limpia todo de noche el cuerpo para producir esa reparación, pero si yo estoy llena de tóxicos y mi cuerpo no puede por más que quiera, pues tienes el caso típico de mi hija, ¿no? Niños que duermen a su hora, pero que llegado cierto momento de la noche van a acabar despertando, ¿no? Y ahí es que, bueno, la medicina china señala rangos horarios para los órganos del cuerpo y entonces el hígado, por ejemplo, ¿no? Su rango horario entre la 1 y las 3 de la mañana es el rango de mayor actividad, ¿no? Donde el hígado está en todo su esplendor haciendo su trabajo. Y entonces, si lo que tienes es un hígado que en la hora que tiene que tener más energía está aplastado por la cantidad de tóxicos que tiene que de alguna manera gestionar para limpiar ese cuerpo, pues lógico que las personas, que las criaturas, ¿no? Despiertan en ese rango de horas, ¿no? Y ahí viene uno de los puntos que te decía que yo vi como patrón, ¿no? Y es que mi hija despertaba entre la 1 y las 3 de la mañana y era ahora lo entiendo como un grito de auxilio del hígado, ¿no? O sea, mírame, ¿no? No puedo más con todo lo que tengo aquí adentro. Pero claro, en el desconocimiento uno no sabes qué hacer, ¿qué cosa es esto? Te quedas pensando, ¿no? Y al final en el tiempo, el tema de tratar de equilibrar microbiota, la desintoxicación de tóxicos, ¿no? Porque yo a Maca, pues, le descubrí ya en mineralogramas posteriores que hice que tenía mercurio, aluminio, cadmio, arsénico, plomo, o sea, tenía los 5 metales más tóxicos de la Tierra en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo esperaba que ese hígado pudiera gestionar todo eso, ¿no? Era muy difícil si es que no se trabajaba el arreglo de microbiota, ¿no? Claro, exacto. Oye, Francis, y bueno, en relación a microbiota, pero no, vaya, como un poco cerca, pero no sobre ese tema, cuéntame, yo sé que la alimentación es sumamente importante
para los niños dentro del espectro. ¿Tú notaste si de casualidad había alimentos que favorecieran que ella tuviera mejores noches, que favorecieran para que tuviera sueños continuos, que mejoraran su condición, o en ese aspecto no hubo ningún cambio significativo? Bueno, con el tema de la alimentación, lo que yo noté, por ejemplo, es con el asunto de las aminas biógenas, ¿no? O sea, la histamina, por ejemplo, ¿no? Eh, Ella tenía, justamente por todo este desequilibrio de microbiota, la histamina, pero volando, ¿no? La histidina también volando, ¿no? Todas estas sustancias que al final son neuroactivas, ¿no? Entonces las tenía volando en proporciones. Entonces yo lo que veía es que alimentos que podían ser considerados altos en histamina, no es que le quitaran el sueño, porque ella ya no dormía, pero es que la ponían de unos berrinches terribles, ¿ok? Entonces, nuevamente, ¿no? Había que cuidar, es que al final cuando mi microbiota está desequilibrada, vas teniendo que cuidar por todos lados, ¿no? Porque tenía que cuidar el tema de oxalatos, tenía que cuidar el tema de las aminas biógenas, teníamos que cuidar el tema de los salicilatos, ¿no? Entonces, había mucha cosa que cuidar, pero el foco era el mismo, ¿no? O sea, mira microbiota, sino que al principio, en esa época, pues yo veía todo por pedacitos, ¿no? Ya hoy día veo todo como digamos, como un rompecabezas, ¿no? Un puzzle completo, pero en ese momento yo entendía, ok, la clara de huevo tiene histamina, no, no, hay que quitarle la clara de huevo, ¿no? O este otro producto tiene histamina, también quitémoslo, ¿no? Y no necesariamente es así, ¿no? O sea, al final, cuando tú te centras en la base, en microbiota, pues el resto de las cosas empiezan a equilibrarse, ¿no? Incluso, mira, el tema de las vitaminas, ¿no? Que quizás no está tan vinculado con el sueño, pero que le va a servir a cualquier papá. Mucho se habla de la vitamina B6, B9, B12 en el autismo, ¿no? Y te dicen muy alegremente, suplementa. Y efectivamente, hay muchos niños dentro del espectro que tienen polimorfismos genéticos que hacen que sean naturalmente deficientes en estas vitaminas, ¿no? O sea, que hay un mal procesamiento de estas vitaminas. Pero cuando tú trabajas microbiota, esto se arregla aunque tú no suplementes, ¿no? O sea, yo hice análisis genéticos en mi hija. Vi que tenía problemas con B9, B12 por el MTHFR, ¿no? Este polimorfismo tan común en el autismo. No, entonces, al ver esto, lo típico era compra B9, compra B12. Cuando fuimos a mirar sangre, análisis ya en sangre, la niña tenía los rangos perfectos. ¿Qué B9 ni qué B12? Sí, está bien, pero claro, todo esto después de este tiempo de estar trabajando microbiota, ¿no? O sea, por eso es que me quedé enamorada de la microbiota. No, porque me di cuenta que ahí está la clave de todos mis problemas, ¿no? O sea, este es mi vector y el resto son, ¿no? Parte del paisaje, ¿no? Pero mi punto es microbiota. Eso, exacto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, Francis, de, de, de todo este camino recorrido, qué consejos prácticos te gustaría compartir con otras familias que justo están enfrentando problemas similares con sus hijos dentro del espectro autista? Bueno, yo creo que el primer consejo que le daría a una mamá, a un papá, es que investigue el tema, que no, o sea, que se empodere del tema, ¿no? Porque todavía hay mucho desconocimiento respecto al tema del autismo, ¿no? O sea, yo misma, cuando diagnosticaron a mi hija, me fui a las mejores clínicas, centros acá en Lima, pagué un montón de plata a especialistas y lo que recibí 4 veces, ¿ah? Porque no me quedé conforme con una, 4 veces de diferentes especialistas fue charlas acerca de neurodivergencia, ¿no? O sea, un cerebro diferente, ya vino así, tú no te diste cuenta, no viste ningún cambio, ¿no? Esto nació así y así se queda, ¿no? Para yo después en mi desesperación empezar a buscar información y darme cuenta que no, mi hija lo que tenía era una intoxicación brutal de metales tóxicos, una microbiota totalmente desequilibrada, un intestino en unas condiciones que no le permitía asimilar los alimentos, o sea, Maca tenía una alimentación de princesa y nutricionalmente era como un mendigo. O sea, cuando fui a dar los análisis de ácidos orgánicos no había nada de lo que nosotros le dábamos, ¿no? Y es por las condiciones de intestino y cómo estaba microbiota. Entonces, al final yo
la ciencia avanza, pero no llega a todos los lugares a la misma velocidad. Entonces, en principio, lo primero que le diría a una mamá es abre la mente, ¿no? Ábrela, pero háblala todo lo que puedas, porque si tú no te empoderas en el tema, es muy difícil que tu hijo salga adelante, ¿no? Acá hay mucho que aprender, ¿no? Mucho que investigar. Y bueno, ningún caso es exactamente igual al otro, pero hay patrones, hay cosas ya establecidas, ¿no? Que pueden ayudar a hacer avanzar a un niño, ¿no? Cada niño tiene su tiempo, esa es otra historia, ¿no? O sea, el hecho de que no podemos comparar a un niño con el otro porque los niños avanzan a una velocidad distinta, ¿no? Yo misma ahora asesoro a algunas mamás y veo que tengo niños que avanzan mucho más rápido que lo que avanzó mi propia hija en su tiempo, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Ok, cómo es que cada cuerpo procesa diferente, aunque tú hagas tratamientos similares, ¿no? Y el otro tema que no tiene mucho que ver con lo biológico, pero que sí creo que es importante, y es que las mamás, sobre todo, se cuiden a sí mismas, ¿no? Porque actualmente, o sea, el tener un niño con autismo es un tema difícil. Eso no es fácil para nadie. Es un tema bien difícil porque o sea, hay todo un rollo psicológico detrás, ¿no? Empezando que tú vas al parque y quieres que tu niño actúe igual que los otros, ¿no? O quieres insertarlo en la escuela como hubieras insertado a un niño neurotípico, y no funciona así. Los niños avanzan de manera distinta, algunos con la intoxicación demoran más en recuperarse, ¿no? Y algunos tampoco ni siquiera les están tratando todo este tema de microbiota y la intoxicación, entonces, ¿qué puedes esperar? ¿No? Pero si la mamá está deprimida, ¿no? Bajoneada, es muy difícil, o sea, no puede sacar la cabeza para respirar ella, cómo lleva adelante ese niño, ¿no? Entonces, es un trabajo muy complejo, pero ya para la mamá, ¿no? Personal, que la mamá tiene que estar bien, tiene que preocuparse en estar bien y el entorno tiene que tratar de ayudar a que esa mamá esté bien, ¿no? Ese papá, la suegra, la abuela, o sea, porque la mamá es pieza clave para que ese niño camine, ¿no? O sea, empiece a avanzar y se hagan los cambios en la casa que tienen que hacerse, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé a escuchar a Mar, yo boté todos los procesados que había en mi casa. Boté todos los procesados, boté la leche, boté el gluten, un día me rayé y boté todo. Y mi mamá y mi esposo me querían ahorcar, ¿no? Porque estás botando toda la casa, ¿no? Pero era algo que tenía que hacerse porque para mí era el inicio del cambio, ¿no? Yo tenía que recuperar a mi hija, tenía que hacerla avanzar y tenía que hacer cambios fuertes, ¿no? Pero claro, en ese momento yo estaba, súper, encontré mi varita mágica con la microbiota, yo tengo que seguir adelante y pues adelante, el que me siga bien y el que no, chao, ¿no? Felizmente, con el tiempo, todos han ido entendiendo que hacer los cambios en la alimentación beneficia a toda la familia. No es solo para el niño, es para todos. Pero algunas personas lo entienden más rápido que otras, ¿no? Entonces, ahí es que la mamá tiene que estar bien empoderada para seguir adelante a pesar de que se le presenten obstáculos, ¿no? Eso es importantísimo. Yo creo que cuando la familia completa se adhiere a este sistema de vida, a esta nueva forma de alimentarse, a esta nueva forma, a esta nueva dinámica, creo que, no sé si el éxito está asegurado, pero creo que es cuando mejores resultados se pueden obtener, porque igual se da una sinergia, ¿no? Entre todos, además, y son fuerzas son fuerzas que empujan hacia la dirección a la que te quieres, ir. Entonces, sí, yo coincido mucho en ese sentido también. Y sabemos que es muy importante para los niños dentro del espectro el tema de las rutinas y sobre todo el tema de la rutina y de la higiene del sueño para todas las personas es fundamental. Para ti, ¿tú crees que es importante? ¿Crees que el hacer una rutina consistente, tú tienes alguna que haya mejorado el descanso de tu hija o realmente eso no fue necesario a partir de que empezaste a trabajar microbiota? Mira, en el tiempo ya no fue necesario, ¿ok? O sea, el trabajo de microbiota, la disminución de tóxicos, el reequilibrar, ¿no? Hasta cierto punto el ecosistema microbiota,
ha hecho que ya no sea una exigencia como tal. ¿Ok? Pero eso no significa que las rutinas de sueño sean malas, o sea, de hecho son buenas, ayudan a todos, ¿no? Y ahora la que tiene la rutina de sueño es mi hija, o sea, a las 8 de la noche ella empieza a apagar las luces de la casa y 8:30, máximo 9, nos está diciendo a todos dormir. Vamos a dormir, me dice. ¿No? O sea, ya ella lo tiene bien concientizado que en oscuridad es mejor, ¿no? O sea, ya al día de hoy creo que ella es más quien me enseña la rutina de sueño a mí, porque yo a veces estoy estudiando, trabajando hasta más tarde y luego me doy cuenta que no puedo conciliar el sueño. O sea, y digo, qué importante es efectivamente poder bajar las luces de la casa, ¿no? Si se puede dar un baño de agua tibia también, ayuda a relajarse y uno duerme profunda, ¿no? A los aceites esenciales también, ¿no? La lavanda, qué rico se duerme con la lavanda, ¿no? Es una cosa que se duerme relajado uno, ¿no? Entonces, yo creo que las rutinas de sueño sí son importantes, esas rutinas me parecen importantes, siempre tengo una lavanda, ¿no? El apagar las luces, el dormir con ropa cómoda, la habitación fresca, ¿no? O sea, sí logra mejorar la calidad del sueño ya una vez que estás en el sobre, ¿no? Echado en la cama. Eso de todas maneras, te mejora la calidad del sueño, ¿no? Pero digamos que ahora, al día de hoy, no es indispensable para mí para que la niña duerma, ¿no? O sea, porque ya nuevamente todo el tema de microbiota y tóxicos está avanzando bastante bien, ¿no? Entonces ya ha dejado de ser indispensable. Claro, claro. Oye, y por último, Francis, ya para despedirnos, ¿te gustaría compartirnos alguna reflexión final, algo que tal vez en este proceso has aprendido y te hubiera gustado saberlo antes de los problemas de sueño con Maca? Qué sé yo, algo que quisieras compartir con las personas que estén atravesando esta situación. Bueno, yo lo que les puedo decir es que no dejen que todas las preguntas, las inquietudes que tengan se resuelvan con la respuesta es parte de la etiqueta, ¿no? O sea, no duerme, no come, no defeca, no siempre está enfermo, no, es que es común en el autismo. Que la etiqueta no sea la respuesta a estos temas, ¿no? O sea, siempre pregúntense el por qué. Y si alguien no les puede explicar el por qué o la respuesta que les da no es satisfactoria, busquen otra persona hasta que encuentren a alguien que les pueda decir el por qué, porque en realidad en el autismo, o sea, por lo menos desde lo que yo he visto, aquí no hay magia ni ningún misterio, o sea, hay conductas que están vinculadas a desórdenes fisiológicos internos que no se están estudiando tristemente, ¿no? A Maca nunca le mandaron una analítica ni de sangre, ¿no? Entonces, es importante que puedan seguir su instinto, ¿no? Porque las mamás tenemos un instinto, ¿no? O sea, es algo que te dice a ti más o menos por aquí, esto puede ser, ¿no? Entonces, sigan su instinto, corrobórenlo con analíticas, para eso sirven las analíticas, ¿no? Y no se queden con respuestas inconformes, ¿no? Ni con la respuesta, es que es parte del autismo, es que por autismo no se duerme, ¿no? O sea, hay que seguir investigando y las respuestas van a llegar, ¿no? Dios es grande y de alguna manera te conecta con las personas que te pueden dar las respuestas, ¿no? Solo hay que buscarlo. Eso, sí. Pues muchísimas gracias, Francis. Yo, a nombre de ITCA, quiero agradecerte profundamente por compartir con nosotros tu experiencia, tu sabiduría y tu tiempo. Lo que nos has contado hoy no solo son herramientas prácticas, sino que también nos recuerda la importancia de la paciencia, del amor y de la búsqueda constante, ¿no? En esas soluciones para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. Sabemos que muchas familias se sentirán, yo de eso estoy convencida, se sentirán inspiradas por tus palabras y consejos. Y a todos los que nos escuchan, yo les quiero recordar que no están solos en este camino. Sé que se siente así, pero no están solos en este camino. Hay recursos, apoyo y sobre todo muchas personas dispuestas a compartir para que todos juntos sigamos aprendiendo. Así es que, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Francis, de nuevo. Y pues Gracias a a ti. todos nos vemos para la próxima.